Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo, un vídeo rápido, y vamos en este vídeo a ver la evolución de la planta que le hice las inyecciones. Hace ya más de un mes que se lo hice, no llegas a 2 meses para los nuevos suscriptores. Una de las peores plantas que está en estos momentos, un arbolito ya de un buen tamaño, sería una pena perderlo, y vamos a ver la evolución. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, animo a la gente a que comente, a que dé manita arriba, y sobre todo a la gente que comparte los vídeos, animo a la gente que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal. Para que esta información que siempre estamos dando consejos sobre el cultivo del aguacate, pues llegue a más gente, llegan más suscriptores, eso motiva a seguir haciendo los vídeos, ¿vale? También decir, antes de seguir con el vídeo, que hay un número de teléfono en la descripción. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo de cualquier problema que tengas en tus plantas de aguacate, o si te estás iniciando en esto del cultivo, no sabes qué abonos ponerle, no sabes, no tienes experiencia sobre el tema, pues puedes hacer una consulta conmigo de manera económica y te quedarían esas dudas resueltas. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le faltan nitrógeno, fósforo, vemos todos los elementos ahí. Cualquier cosa me habláis al WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo la planta de que inyecté. Yo la veo prácticamente igual, no la veo peor. Puede que tenga un poco de mejoría incluso. ¿Os acordáis que hice 4 inyecciones y para mis suscriptores más fieles le dejé esta jeringa porque era en la parte que más fea estaba esa rama? Eso es lo malo de hacer los agujeros. Eso es lo negativo de hacer las inyecciones, esto, que es una herida en el árbol. Vamos, vale. Esto que estoy raspando, que a veces ya volveré a grabar un vídeo en el futuro para los nuevos suscriptores. De eso que acabo de hacer con el dedo. Eso es un exudado de la planta, ¿vale? Mucha gente se confunde cuando cortan una rama o hay una herida en el árbol, que suele salir eso es como una resina. No es hongo, ¿vale? Mucha gente se confunde y eso no es hongo, eso es un exudado normal de la planta. Lo que a veces sí es verdad que cuando una planta tiene un chancro, también bota el exudado ese y dentro está el problema, que está el hongo, ¿vale? Pero eso pasa por heridas, por una planta enferma también, pero no en sí no es un hongo, solo es un exudado. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo unos pequeños brotes. ¿Qué pasa? Los brotes no arrancan a crecer, ¿vale? Esos pequeños brotes casi que los tenía la planta cuando empecé el tratamiento. Lo que yo pienso que estaban un poco más pequeños, ¿vale? En sí la planta a peor no ha ido, ¿vale? Yo la veo prácticamente igual. Quizás la vea incluso hasta un poquito mejor, ¿sabes? Eso que estamos grabando ahora, está como, si os fijáis, por la parte de abajo está como más fea. Y siempre por la parte de arriba tiene esa ramita que tiene como un poquito mejor, y menos mal. Yo creo que sí la vamos a poder salvar. Como siempre digo, ¿qué se le ha hecho a esta planta? A esta planta se le hizo un tratamiento con fosfito de potasio o fosfonato de potasio, ¿vale? Y también se le pintó un poquito, que debería de haberle puesto más pintura. Debería de haberle, quizás lo haga, vamos a ver. Pero bueno, si no, por lo menos algo es algo. Subirle un poco más la pintura por los troncos para arriba. Pero bueno, le hice 2 tratamientos con fosfonato de potasio. El primero lo absorbió rápido, el segundo ya absorbió un poquito y ya vimos, ya podéis mirar en otros vídeos anteriores. Planta inyectada, os va a salir los vídeos últimos, digo, esto de hace menos de 2 meses. En el segundo tratamiento con el fosfonato absorbió un poco, pero ya empecé a notar, porque ya he hecho esto de los pinchazos en otras plantas, como la planta se empezaba a intoxicar con el fosfonato, ¿vale? Entonces le quité las jeringas, las 3, y le dejé solo la que está en la parte que más mal está. Pero como vemos, a veces la naturaleza es sabia, tampoco nos llevemos por esto, porque en el otro árbol que está al lado no me pasó esto. Pero sin embargo, en este árbol parece que le hice las inyecciones, absorbió lo que ella necesitó y después no quiere absorber más. Ya esta jeringa, que hasta se le rompieron los elásticos, si os fijáis, que debo de ponérselos nuevos para que haya un poco de presión,
pero va absorbiendo muy lentamente. Muy lentamente. Esta jeringa ya lleva casi 2 semanas. O 2 semanas. Y tenía 15 mililitros. ¿Y qué ha absorbido? 5 mililitros habrá absorbido. Muy poco. Va absorbiendo muy lentamente. Pero bueno, ahí se la voy a dejar de momento. Y nada. Ahí lo que he hecho es eso, 2 tratamientos. El segundo ya empecé a ver como intoxicación. ¿Cómo lo pude ver? Por la vena de la hoja se le puso roja, alguna hoja se le hizo por caer. Entonces yo ya sé identificar cuando está habiendo un exceso de fosfonato. Entonces le quité la jeringa, solo le dejé esa por probar. Y nada, eso es lo que se le ha hecho a la planta. Y pintar lo que es esa parte por el centro que siempre está como un poco más agrietada y tal, con unos fungicidas, un poco de cobre, unos fungicidas. Más adelante diré, porque veo que no ha habido ninguna cosa negativa en la pintura. Me gustaría esperar un poco para ver, para dar con los fungicidas que yo utilicé. Pero bueno, lo diré, y quien quiera probar que pruebe y experimente. No pasa nada. Lo único que no sé. En principio mal no se ve. Lo bueno sería que se viera una recuperación notable en esas plantas, ¿vale? ¿Qué pasa? Démonos cuenta de esto. Por eso no he hecho yo también eso, sino estoy esperando, dándole un poco más de tiempo. Estos tratamientos con el fosfito, fosfonato, todo esto tarda un poco. Y me imagino que el de la pintura, si es que hace efecto, que yo pienso que un poquito de efecto también hace, el pintar las plantas, que ayer grabé un vídeo, me parece que fue el de ayer, parece que sí, con las plantas pintadas no se ven peor, se ven igual o incluso un poco mejor, pero no se ve una diferencia notable. Pero hay que esperar, ¿vale? Hay que esperar. Ya vemos que aquí le estoy mandando fosfonato a los vasos vasculares, es como si nos pincharan a nosotros en vena, eso va a caminar. Fosfonato de potasio, fosfito de potasio, camina vía xilema, floema, o sea, va hacia arriba y hacia abajo, que queremos que vaya hacia abajo para parar esa fitóstora, que seguramente... Yo no he llevado la tierra a analizar, pero es que este árbol tiene todas las características. Ya hemos visto que otras plantas se me han enfermado. Esto es fitóstora. Esto no hay más. Y ya hemos visto como la planta de al lado incluso hasta se recuperó un poco. Pero bueno, lo que estaba diciendo, esto tarda un poco, ¿vale? Esto tarda un poco y iremos viendo. Si quizás no se recupera y se queda así, pues también lo diremos, ¿vale? En principio, yo pienso que sí puede haber una recuperación y vamos por unos vídeos y unas cosas que yo siempre me intento informar en la medida que tenga tiempo. De aquí de las islas, gente ha hecho esto de los pinchazos. Y cuando más viene a ver resultado, por ejemplo, tú haces los pinchazos ahora y cuando más vienes a ver el resultado, la planta se queda así, se para un poco, pero vienes a ver más resultados en la primavera. Si en la primavera, claro, en la primavera ya, ahora estamos en invierno, que no ha hecho mucho invierno aquí. Por eso digo que no han estado las temperaturas muy frías, debería de haberse notado esos brotes crecer un poquito más, pero yo estoy grabando todo tal y como va el proceso. Lo bueno sería que ahora se quedara así. Yo en 2 meses voy a volver a probar a darle un poquito más de dosis de fosfonato. Por lo menos en 2 ramas. Yo hice 4 pinchazos, pues al igual en 2, ¿vale? Ya lo grabaré. Después de Año Nuevo, para allá para final de enero, por ahí, voy a probar otra vez a darle un poquito más de dosis. Con cuidado y vigilarla al día siguiente para si veo que se está intoxicando, quitarle las jeringas, ¿vale? Pero eso, aquí vamos a estar grabando todo. Pero en principio, cuando más se va a notar, cuando más se debería de notar es al inicio del calor de la primavera, que es cuando hay las nuevas brotaciones. Ahí es cuando más se nos notaría a nosotros esa mejoría del árbol, ¿vale? Para los que me estén escuchando, si alguien está haciendo estos tratamientos, yo estoy experimentando, estoy haciendo pruebas. Yo no soy un experto en el tratamiento, yo estoy haciendo pruebas, estoy aprendiendo con las dosis y todo eso. Ya he dicho las dosis, las dije en vídeos pasados, para no hacer el vídeo más largo, no lo voy a repetir. Y eso, que démosle meses,
y deberíamos de ver un resultado más evidente en la primavera con el inicio de las brotaciones, ¿vale? Vamos a ver si es verdad. Hay que esperar a marzo, abril, mayo, cuando ya empiece la primavera. Pero deberíamos de ver que por lo menos se para la planta, deberíamos de ver una pequeña mejoría. De momento así están las cosas. A peor no ha ido, que ya es algo. De momento la planta a peor no ha ido. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.